Pasa con esto? Ok, hermanos, que Dios nos bendiga en esta ocasión que vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a entrar al Salmo capítulo 19, Salmo 19, y el tema lo he titulado ¿Qué significa los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Qué significa los cielos cuentan la gloria de Dios? Porque el salmista en el libro de Salmos, el capítulo 19, nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncian las obras de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y en su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos, deseables. Son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guárdalos, y hay grande galardón. ¿Quién podrá entender su propio error? Líbrame de los que me son ocultos. Reserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Sean gratas los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bien, seguimos el tema. ¿Qué significa los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Qué es lo que quiso decir el salmista en este libro de Salmos, el capítulo 19? En primer lugar, en este salmo, David nos cuenta cómo la naturaleza revela la grandeza, la magnificencia y el poder de nuestro Dios. David nos llama la atención a que evaluemos la manera que la naturaleza
de la creación cuenta del poder de Dios. El deseo de David es que podamos ver la precisión de Dios en la creación del mundo. David estaba asombrado, muy asombrado de la perfección de Dios y que tan real es la magnificencia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios ubicare el planeta Tierra en el lugar preciso alrededor del Sol? Esto sostiene vida por un día ni 2 días, sino hasta el final de los tiempos. ¿Qué nos cuenta el cielo? ¿Qué nos cuenta el firmamento acerca de Dios? En esta oportunidad necesitamos oír de la palabra de Dios para saber qué nos cuenta la gloria de Dios. ¿Qué nos cuentan los cielos? Nos cuentan la gloria de Dios. Dios habla, hermanos, por medio de la creación. Es lo primero que David tiene en mente. Y en Salmos 19, versículo del 1 al 6, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr al camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La belleza, la inmensidad y la complejidad de los cielos se explica mejor como producto de un creador inteligente en el cual es Dios, nuestro creador. Ya quité la cámara, mijo. Y en el libro de Salmos, que estamos meditando en él, vemos claramente esta realidad, pero en el Salmos, el capítulo 8, dice la escritura ahí: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas en él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda
la tierra. Y si usted va y lee el Salmo 29, también tiene el mismo pensamiento David. En este salmo se nos declara la realidad de Dios. Se puede entender esa realidad de dos formas. Número uno, por su creación. Número dos, por la palabra. En este caso, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos que él ha dejado. Pablo dijo que su eterno poder y deidad son entendidas por medio de las cosas hechas. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, verso 19 y el verso 20 dice, porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo que encontramos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a Dios, a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravía. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Lamentablemente es lo que vemos en nuestros días, en este mundo en el cual nosotros vivimos. Está evidentemente revelado ahí la plena voluntad de Dios y está ahí revelada su palabra, que realmente el mundo, el ser humano,
vive de esta manera. Pero los cielos no solamente declaran la gloria de Dios, sino que también anuncian las obras de sus manos. Es lo que hemos visto en estos versículos. Los cielos demuestran que tienen un diseñador, tienen un planificador, tienen un sustentador y este es nuestro Dios. Amigo, yo quiero invitarle a usted que en esta ocasión sepa que esta creación es hecha por el Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en este mundo, sea visible, invisible, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean autoridades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Pero en Romanos 10, el verso 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y el profeta Isaías en el capítulo 40, en el verso 6 al 8 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Y ciertamente como hierba es el pueblo, como hierba es el pueblo. Y esto es importante porque dice la escritura, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Notemos la observación de David. Salmos 19, el verso 2, dice, un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Tanto de día como de noche, los cielos, el universo, emiten palabras mudas, pero elocuentes que testifican de su creador. Los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos proclaman su sabiduría, su poder, bondad, para que todos los impíos queden sin excusa alguna en este mundo. Por sí mismos los cielos dicen ser obra de las manos de Dios, porque deben tener un creador eterno, infinitamente sabio, poderoso y bueno. Y por eso el Salmos 19, versículo del 1 al 6, vuelve a rectificar y a decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos, un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. A ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos. Es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos viendo entonces, el día y la noche nos recuerdan la brevedad de la vida, la brevedad de la aflicción, así como de la alegría. Hermano, hermana, si tú estás sufriendo, recuerda que el día, la noche,
nos recuerdan la brevedad de la vida, la brevedad de la aflicción, así como la alegría. No debe recordar de la preciosidad de la vida y la impotencia que hay nosotros de detenerla. Nuevamente notemos y observemos de David allí en el Salmo 19, del 4 al 6. Por toda la tierra salió su voz, el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, su curso, el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El sol, la luna, las estrellas, finalmente, hermanos, amigos, predican la gloria de Dios. Su proclamación no es con palabras y no es dirigida al oído, sino que es un pictórico, es dirigida al ojo. Y estas palabras mudas son universales al decir que se pueden entender por todo el mundo y se extienden por toda la tierra. Pictórico tiene que ver con pintura. Usted vea el firmamento, vea algunas pinturas que Dios ha hecho como las que tenemos ahí en pantalla y las que hemos venido viendo. Y realmente no hay mejor pintor que nuestro gran creador, que hizo este mundo, hizo este universo, hizo grandes bellezas, hermanos, en las cuales ustedes han contemplado, han visto donde ustedes viven. Y sin embargo, debemos entender que los cielos proclaman la gloria del Dios del cielo y del universo. Por toda la tierra entonces sale su voz hasta el extremo del mundo, sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. De esta manera, Dios está hablando a la creación, a la creación. Dios está hablando a aquellos que Él hizo, a aquellos que Él trajo a la existencia, aquellos que en un día Él decidió hacer un hombre, hacer una mujer y decidió traerlos a la existencia y ahora ha traído a la existencia a la humanidad entera. Y esto es lo que Dios está hablando finalmente, predicando finalmente. Es lo que Dios está proclamando con palabras y está dirigiendo a su oído, a su ojo, ¿verdad? A su corazón. Estas palabras que son mudas, pero que Dios está expresando y hablando acerca de su gloria. Y aún usted puede contemplar. Y por eso, mi amado amigo, no hay excusa para no creer que Dios existe y que es el creador del universo. Para aquellos que son ateos, para aquellos que creen en el Big Bang, este salmo es un salmo que realmente es impresionante, hermanos. A mí me ha impresionado mucho la naturaleza de cómo Salomón, este David, ¿verdad? Predica 1000 sermones
al día el corazón humano por medio de la creación. La naturaleza le predica al hombre, pero lamentablemente el hombre no entiende las cosas que son espirituales, porque para él son locuras y no las puede entender, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Pero es importante que entendamos que cada día empieza con la luz y pasa a la oscuridad de estar despierto a dormir, un cuadro de la vida sin Dios. Cada año pasa de la primavera al invierno, de la vida a la muerte, y al final del verso 4 dice que Dios preparó lugar en el cielo para el sol. Qué maravilloso es al Dios que servimos, al Dios que honramos y glorificamos. Es maravilloso ver estas cosas y de la misma manera que nadie puede esconderse del calor del sol, nadie puede ocultarse del verdadero juez y el castigo que traerá juntamente a aquellos que no han obedecido el evangelio. Estamos en esta tarde predicándole, enseñándole que Dios desea que usted sea salvo. Dios desea que usted pueda entender que va a llegar un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él ha designado con haberle levantado de los muertos. Va a haber un día en el cual todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno, sea malo. Así que mi amigo, no ignore estas verdades de Dios. Contemple las bellezas que Dios ha hecho. Yo veo cómo a veces la gente se desvive y a veces se meten a bucear y ven todo lo que Dios ha creado y cómo se fascinan en ver y observar. Dedican su tiempo para ir a una excursión y dedican su tiempo para ir a contemplar alguna belleza, pero no se dan cuenta que Dios se está hablando a través de ello. Ahora vamos a ver la realidad de Dios a través de la palabra de Dios. Cómo se nos describe la palabra de Dios a nosotros. Porque debemos de leer la palabra de Dios y qué cosas hacen en mi vida la palabra de Dios. Usted, amigo, debe preguntarse por qué debemos leer la palabra de Dios. Usted, amigo, debería preguntarse cómo se nos describe la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios se describe a través del cielo, del universo, ya lo hemos hablado, pero ¿cómo se describe la palabra de Dios, el universo? En Salmos 19, del 4 al 7, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol y a éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr al camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Observemos
El pensamiento de David con respecto a la palabra de Dios dice claramente que la palabra de Dios nunca necesita ser actualizada o cambiada. La palabra de Dios es perfecta, no contiene error. La palabra de Dios es 100% confiable, es inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso es que usted, amigo, debería preguntarse cómo se nos describe la palabra de Dios, por qué debemos leer la palabra de Dios, qué cosa hace en mi vida la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Ella nos instruye, ella nos capacita, ella nos entrena para hacer toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. El salmista describe la ley de Jehová siendo perfecta, completa, intachable, que no le falta nada y es útil y es provechosa. Es provechosa. La palabra de Dios alumbra. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbran y hacen entender a los simples. La palabra de Dios convierte el alma, amigo. La palabra de Dios restaura a donde usted se encuentre. La palabra de Dios me convirtió el alma. La palabra de Dios me restauró a donde yo estaba antes de pecar. Nos restauró y nos seguirá restaurando y nos ayudará para poder estar con Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay que relacionarnos con la palabra de Dios. Relaciónate, amigo, con la palabra. La palabra de Dios nos santifica. Dice la Biblia en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene poder de convertir. La palabra de Dios tiene poder de restaurar, tiene poder de renovar el alma del ser humano. Salmos 23, el versículo 3, nos enseña estas realidades. Y dice ahí Salmos, el versículo 23, el versículo 3, quiero leerlo porque dice ahí la palabra de Dios, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David estaba convencido que Dios tenía poder a través de su palabra, a través de crear un corazón nuevo, un corazón limpio en la vida del hombre. Salmos 51, 10 al 14. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios,
Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Vuélveme el gozo de tu salvación. El espíritu noble me sustente y entonces enseñaré a los pecadores y tus caminos, y los pecadores se convertirán. Hermanos, prediquemos el evangelio de Cristo. Hay mucha gente pecadora en el mundo que necesita oír la palabra de Dios, necesita conocer de Dios. Dediquemos nuestro tiempo, no solo aquellos que predicamos el evangelio, sino que todos los cristianos, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, todos los cristianos deberíamos dedicar el tiempo para predicar la palabra de Dios y que la gente se convierta al Señor. La predicación de la palabra de Dios es el instrumento empleado en la conversión de los pecadores. 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 ayos o tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os engendré por medio del evangelio. Hermano, ¿a cuántos usted ha engendrado por medio del evangelio? Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La única fuente que Dios nos da para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento es el evangelio. Este es el instrumento que Dios utiliza según Hechos 26, verso 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sino que anunciaré primeramente a los que están en Damasco, luego a Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tenemos a un Pablo que no se cansó, que fue incansable, hermanos, predicó el evangelio por donde quiera que fuera. El testimonio del Señor es fiel, nuevamente no cambia, es firme y permanente. Qué bendición que en un mundo de grandes incertidumbres tengamos la palabra de Dios que es segura y firme, como dice Salmos 119, el verso 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El salmista nos enseña que las sagradas escrituras son de mucho provecho, pero nosotros, más que el día y la noche, más que el aire que respiramos o la luz del sol, porque por estas palabras fueron hechos los cielos y también la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Los preceptos de Dios son puros, encaminan a la pureza a los que los observan. Nada ni nadie les puede contaminar o manchar con pecado. Salmos 12, el verso 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de hierro, purificada 7 veces. Proverbios 30, el verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan.
Toda la palabra de Dios es limpia, que oculta y limpia nuestros ojos y nuestra vida. Primera de Juan 1, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amigo, palabra de Dios puede convertir su vida, puede alumbrar los ojos de su entendimiento. Le animo para que usted busque este mejor camino. Y es importante que entendamos que también los juicios de Jehová son verdad. Ahí en Salmos 19, verso 9 al 10, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro, más que mucho oro afinado y dulce, más que la miel y que lo destile el panal. Los juicios de Jehová, todas las regulaciones de Dios, todas sus decisiones, lo que Él ha declarado que es correcto y apropiado, lo es, mi amado hermano y amigo. Los juicios de Jehová son verdad. Este es el carácter de los juicios de Dios. Todos estarán de pie, permanecerán si realmente entienden los juicios de Dios. Los juicios de Jehová son verdaderos. David ahora pasa de contemplar la gloria de Dios a través de los cielos creados al alabar al mismo Dios por revelar en su palabra escrita que sus juicios de Jehová son verdaderos. Es como que si David dijere, la creación nos dice mucho acerca de Dios, pero su palabra nos dice mucho más de Él. La palabra de Dios enriquece nuestras almas, por tanto deben de ser deseables más que el oro. Salmos 119, 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro o plata. Proverbios 8:10, recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. La palabra de Dios es más que suficiente para el cristiano, para el no cristiano. No necesitamos las cosas pasajeras, efímeras, transitorias de este mundo para estar satisfechos. La palabra de Dios sacia nuestro apetito espiritual. Recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La palabra de Dios nos amonesta, nos advierte cuando estamos mal. Salmos 19, verso 11 al 14. Veamos nuevamente este Salmo 19 del 11 al 14 y dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Enguárdalos, hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Realmente, a veces para el hombre es difícil poder entender sus propios errores, hermanos. Y también déjeme decirle que a veces es necesario que le digamos a Dios, Dios, líbranos de los que no son ocultos, errores ocultos que cometemos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Tu pecado, hermano,
la soberbia. Soberbia no es mala, no es buena, es mala. Reserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratas los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La recompensa no está únicamente en conocer la palabra, sino en obedecerla, porque usted puede conocer mucho de Dios. Usted como predicador puede conocer mucho de Dios, pero si no vive lo que predica, no vive lo que practica, realmente no estamos haciendo nada. Debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Lamentablemente, el ser humano, por lo general, no se ve en el espejo que es la palabra de Dios, pero lamentablemente vive viendo, fíjese bien, a otro ser humano, a otro ser humano. Y no se ve él en el verdadero espejo que necesita verse para ver cómo está su situación espiritual. Y es lo que nos está enseñando aquí este capítulo del Salmos 19, versículo del 11 al 14. Las palabras de Dios nos admonestan, nos advierten cuando estamos mal, hermanos. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Seamos sensibles, humildes, dejemos que la palabra de Dios nos amoneste, aceptemos nuestros errores, seamos sensibles, humildes y aceptemos las correcciones, oremos, pidamos a Dios que nos libre de los pecados ocultos, que nos libre, que nos limpie de los que nos son ocultos. Debemos orar que el Señor nos preserve, nos libre de la soberbia, mis amados hermanos. No queremos que este tipo de pecado se convierta en hábitos y después nos esclavicen, porque busquemos permanecer en la palabra para poder ver nuestros pecados, no permitir que se enseñoreen de nosotros. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. En conclusión, mis amados hermanos, amigos, recordemos lo siguiente: la palabra de Dios nos habla por medio de la creación y cómo se describe la voluntad de Dios en el universo. Los juicios de Dios son verdaderos y la palabra de Dios nos amonesta cuando podemos estar mal. Dios nos bendiga y Dios nos ayude a que podamos creer esto de la palabra de Dios y que nuestros amigos también lo puedan creer. Bendiciones, hermanos. Gracias por su fina atención y que Dios me les bendiga. Muchas gracias.